Hay una verdad incómoda, casi perturbadora, que todos experimentamos pero rara vez logramos nombrar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que, en la búsqueda de tu propia libertad, de tu verdadero ser, el mayor obstáculo podría estar precisamente donde menos lo esperas? Imagina que te pasas la vida intentando escalar una montaña, solo para darte cuenta, al final, que la cuerda que te sujeta no es para ayudarte a subir, sino para mantenerte anclado al pie. Es un juego cósmico cruel, ¿verdad? Si algo de esto resuena contigo, si sientes ese eco en tu alma, un me gusta, ayuda a que más almas encuentren este mensaje. Porque la revelación que viene es profunda y liberadora. Existe una verdad perturbadora. En la búsqueda de la libertad y del verdadero ser, el mayor obstáculo puede ser inesperado. Es como escalar una montaña y descubrir que la cuerda te ancla en lugar de ayudarte a subir. Si esto resuena contigo, un me gusta ayudará a que más personas descubran este mensaje, cuya revelación es profunda y liberadora. Pero, ¿y si te dijera que tu hogar, ese lugar que se supone es tu refugio, podría ser la trampa más grande para tu verdadera libertad? Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero a veces, es tan densa que te ahoga, ¿no lo crees? Físicamente, está libre. Mas cada decisão que toma, desde a roupa que veste até ao carro que compra, passando pela escola dos seus filhos, é filtrada por uma pergunta silenciosa. O que os meus pais pensariam? Ela não precisa que eles digam nada, a voz deles, internalizada, é um coro constante, um júri invisível que avalia cada movimento seu. Ela sente que, se não estiver à altura das suas expectativas implícitas, se não viver a vida que eles, silenciosamente, projetaram para ela, estará a desonralos, a desapontalos. O medo do julgamento ou da desaprobação continua a ser um motor, mesmo à distância. E o paradoxo é que quanto mais ela se afasta fisicamente, mais as suas expectativas a perseguem. O ângulo psicolóxico aqui é fascinante e tragicamente comum. O medo da culpa, do que dirão, ou de romper com uma tradição familiar, pesa mais do que a autenticidade. Vives com a sensação de que, se fores verdadeiramente tu, se abraçares os teus próprios desejos e valores, estarás a atrair algo sagrado. Este não é um amor que te aprisiona ativamente. É uma ausência de confronto, uma aceitação passiva de um guião que não escreveste. É o río familiar que, mesmo fluindo para longe, ainda carrega os detritos das margens de onde partiste, e esses detritos forman barreiras invisíveis no teu próprio fluxo. Nos pasamos la vida buscando el camino, y a veces, el mayor obstáculo está sentado en la mesa de Navidad. Es una ironía cósmica, ¿verdad? Imagina por un momento la vida como un río. Un río familiar. Lo ideal sería que fluyera libremente, nutriendo sus orillas, permitiendo que la vida prospere en cada recodo. Un río que se mueve, que se adapta, que lleva consigo la promesa de paisajes nuevos y sorprendentes. Pero ¿qué ocurre cuando ese río se estanca? Cuando se forman remolinos tóxicos que te atrapan en un ciclo sin fin, o peor aún, cuando se seca, dejándote varado en un lecho árido y sin vida. Así son en ocasiones nuestras dinámicas familiares. Como presas construidas con expectativas ajenas, rocas de resentimiento que bloquean el paso, o corrientes que te arrastran sin dirección, lejos de tu propio cauce. Y no es que la intención sea mala, a menudo, son las mejores intenciones las que construyen las cárceles más doradas. Pero el río, la vida, nos pide fluir, no estancarnos. Nos pide navegar, no anclarnos a la orilla por miedo a lo desconocido. Hoy, desvelaremos 5 de esos ríos familiares que, sin darnos cuenta, pueden estar destruyendo tu crecimiento espiritual. 5 tipos de dinámicas que, bajo el velo del amor o el deber, te mantienen en un juego que no es el tuyo. ¿Cuál é a consecuencia de ignorar este padrão, de continuar a viver sob a sombra de un niño vacío como a porta fechada? A liberdade geográfica non se traduce en liberdade mental ou emocional. Podes estar a viajar pelo mundo, a conquistar os teus sonhos, mas a prisão continua a ser a tua mente, o teu coração. Vives uma vida de constantes autocensuras, de decisões que non son tuas, de un eu auténtico que nunca ten permisão para respirar plenamente. É como ter asas, mas recusar-te a voar porque temes o vento que te levaria para longe da vista de quem já não está lá. Mas aqui está o insight libertador. A revelação que pode mudar tudo. A porta sempre esteve aberta. Sempre. Ese o con acento agudo que acreditaste que estaba trancada, como uma chave que nunca posuíste. A prisão não é a família, as súas expectativas.
a prisao e a crença de que esas expectativas ten poder sobre ti. É a túa propia mente que mantén a porta fechada, a túa propia interpretação do que significa ser leal ou ser bom filho /a. E se te dissesse que a maior mostra de amor à tua família seria de facto deixares de ser quem eles esperam que sejas e começares a ser quem tu realmente és? E se alguna vez te has sentido incomprendido, atrapado o simplemente no en tu lugar, quiero que sepas que no estás solo. Es una experiencia más común de lo que la sociedad nos permite admitir. Si estás listo para reconocer las corrientes que te arrastran y comenzar a remar hacia tu propio océano, si te resuena la idea de que la verdadera libertad no es escapar, sino aprender a navegar, entonces suscríbete a este canal. Juntos, exploraremos cómo identificar estos patrones y, más importante aún, cómo encontrar tu propio cauce. Empezaremos con la primera corriente, la más sutil, quizás la más difícil de reconocer, porque se disfraza de amor incondicional, la familia ancla. ¿Y si te dijera que tu hogar podría ser la mayor trampa para tu verdadera libertad? Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero a veces, lo es tanto que te ahoga, ¿no crees? Nos pasamos la vida buscando el camino, y a veces, el mayor obstáculo está sentado en la mesa de Navidad. La ilusión central que vamos a desconstruir es la de que la familia, por definición, es siempre un refugio de crecimiento y amor incondicional. La sociedad nos ha vendido la idea de que los lazos de sangre son sagrados e inquebrantables, y que cualquier conflicto dentro de ellos es un fracaso personal o una señal de ingratitud. Non porque queiras magoalos, mas porque a túa autenticidade é a túa maior oferenda á vida, e a túa propia liñaquem. É a única forma de quebrar o ciclo, de non pasar as mesmas correntes invisíveis para os teus propios fillos, para as túas propias relações. Este non é un convite para o confronto, mas para a libertação interna. É un convite para recoñecer que o río da túa vida ten o seu propio curso, a súa propia direção, e que a túa tarefa non é lutar contra ele, mas permitir que flúa, con a súa propia forza e beleza. Se aínda non te inscreveste neste canal, se sentes que esta comunidade de persoas a despertar é o teu lugar, convido-te a inscrever-te agora. Non é apenas un clique, é un paso para pertenceres a algo maior, a unha tribo de almas que, como tú, procuran a verdade para alén das ilusoes. E isto lévanos ao próximo padrao, un que tal vez sexa o máis complexo de todos, o que nos obriga a olhar para a propia natureza da obrigação e do sacrificio. Un padrao que nos fará questionar, e se o que pensábamos ser amor, era, na verdade, unha gaiola dourada. O que veña a seguir é aínda máis profundo, aínda máis transformador. Las personas se aferran a esta narrativa de familia perfecta, por miedo a la soledad, a la culpa social y a la pérdida de una identidad forjada en esas dinámicas. La promesa de liberación radica en reconocer que, así como en un juego cósmico, no estamos condenados a repetir patrones, y que la búsqueda de crecimiento espiritual no puede ser saboteada por dinámicas externas, porque la completud ya reside en nosotros, esperando ser reconocida más allá de cualquier etiqueta familiar. Imagina la familia como un río. Idealmente, un río familiar debería fluir libremente, nutriendo las orillas y permitiendo que la vida prospere. Sin embargo, en ocasiones, este río puede estancarse, crear remolinos tóxicos, o incluso secarse, dejando a quienes dependen de él varados. A lo largo de esta conversación, vamos a explorar cómo las dinámicas familiares pueden ser como presas construidas con expectativas, rocas de resentimiento, o corrientes que arrastran sin dirección. Retornaremos a esta imagen, sugiriendo que, aunque no podemos cambiar el río, podemos aprender a navegarlo, a encontrar sus afluentes, o incluso a construir nuestro propio canal, reconociendo que el juego cósmico de la vida nos pide fluir, no estancarnos. Existen, podríamos decir, ciertos patrones recurrentes en este juego familiar, ciertas formas en que el río puede volverse turbio o restrictivo. El primero de estos patrones, al que llamamos la familia ancla, es como ese viejo barco que, por mucho que quiera zarpar, se mantiene atado a un puerto que ya no le corresponde. Y si te dijera que tu hogar, ese refugio que la sociedad nos vende como inquebrantable, podría ser la trampa más sutil para tu verdadera libertad. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero a veces, lo es tanto que te ahoga, ¿no crees? Nos pasamos la vida buscando el camino, y a veces, el mayor obstáculo está sentado en la mesa de Navidad, en esa silla vacía que aún dicta tus pasos, o en el eco silencioso de expectativas que nunca fueron tuyas.
Hemos explorado juntos los patrones que se manifiestan como anclas que nos impiden zarpar, como espejos rotos que distorsionan nuestra imagen, como campos de batalla donde se libra una guerra que no es nuestra, como nidos vacíos con puertas cerradas que, irónicamente, aún nos mantienen prisioneros. Y sí, también hemos hablado del espejismo del deber, esa jaula dorada que nos ata a relaciones por obligación y no por conexión genuina. Pero hay un patrón más profundo, uno que subyace a todos estos, como la corriente invisible que mueve el gran río de la vida, incluso cuando parece estancado. Este es el patrón de la gran ilusión del ser separado. Es la creencia fundamental, casi un mito fundacional de nuestra psique, de que somos entidades aisladas, luchando por la supervivencia en un universo indiferente, y que nuestra felicidad depende de acumular, controlar, y aferrarnos a lo que creemos que nos pertenece, incluyendo a nuestra familia. Es el amor que, en su intento de proteger, asfixia. La protección que, sin quererlo, paraliza. Si alguna vez has sentido esa cuerda invisible tirando de ti hacia atrás, impidiéndote explorar horizontes nuevos, no estás solo. Este patrón tiene sus raíces profundas en un miedo ancestral a la pérdida. Los padres, o figuras parentales, se aferran a la imagen de su pequeño /a por temor a la soledad que deja el nido vacío, por la pérdida de un control que les daba sentido, o porque su propia identidad se validó, en gran parte, a través de la tuya. Es un mecanismo de supervivencia, una forma inconsciente de mantener el mundo predecible y seguro, aunque sea a costa de tu propio vuelo. Es totalmente comprensible que, desde la infancia, hayamos aprendido a complacer, a no romper esa armonía, a no generar esa ansiedad en quienes nos aman. Hemos sido condicionados a creer que su amor está condicionado a nuestra permanencia en ese puerto. Permítanme contarles la historia de Marco. Nació en una familia donde la ley era casi una religión. Sus padres, abogados de renombre, llenaban la casa de libros jurídicos, debates sobre casos complejos, y el aroma a café de madrugada. Desde pequeño, Marco sentía el ritmo de las melodías en su cabeza, la urgencia de sus dedos por tocar una guitarra, pero cada vez que mencionaba la música, era recibido con un «eso no da dinero», o peor aún, con un «nos avergonzarías». Esta ilusión, la de que existe un yo separado y distinto que necesita ser protegido y validado, es la raíz de la mayoría de nuestros sufrimientos y de las dinámicas familiares tóxicas que hemos descrito. Piensa en la familia A, ancla. ¿Quién es el que ancla y quién es el anclado? Desde la perspectiva de la ilusión del ser separado, el que ancla teme perder una parte de sí mismo, una extensión de su identidad que proyecta en el otro. Y el anclado por su parte teme la soledad, la desaprobación, la pérdida de ese yo que se ha construido en relación con el ancla. Es un juego de espejos y de proyecciones, donde cada uno busca en el otro lo que cree que le falta a sí mismo. O la familia, espejo roto. Aquí, la ilusión del ser separado se manifiesta como una búsqueda desesperada de validación externa. Cada miembro, creyendo que su valor reside en lo que otros piensan de él, proyecta sus inseguridades y fracturas en los demás, creando una danza de reflejos distorsionados. Es como si cada uno gritara en silencio, «Dime quién soy, porque no sé quién soy sin tu mirada». Y así, el espejo se rompe una y otra vez, porque la validación que se busca fuera, nunca puede llenar el vacío de no reconocer la completitud interna. Él, con su alma de artista, intentó encajar en el traje de abogado. Se sentó en las mismas aulas que sus padres. Sintió el peso de sus expectativas como un ancla oxidada en el pecho. Los años pasaron, y a sus 30 y tantos, Marco se encontraba en una oficina gris, con un maletín de cuero y un corazón roto. Cada día, al cruzar la puerta de su casa, sentía el sabor amargo de los sueños no vividos, de los deberías, que nunca fueron suyos. La música que una vez llenó su cabeza, ahora era apenas un murmullo lejano, una melodía olvidada. La consecuencia de mantener este patrón inconsciente es sutil y demoledora. Cada pequeña renuncia, cada no a tu verdadera voz, cada sí a una expectativa ajena, se acumula como arena en un reloj de arena. Lo que empieza como un ligero desvío, con el tiempo se convierte en una vida entera, vivida en una dirección equivocada. El ancla es pesada, hasta que te das cuenta de que el barco, tu barco, siempre estuvo flotando, esperando que cortaras esa cuerda. Y si el mayor acto de lealtad a ti mismo, y paradójicamente, también a ellos, fuera soltar esa ancla, y permitirte navegar hacia tu propio horizonte. Y si al abandonar el puerto, te encontraras a ti mismo, en la familia campo de batalla,
la ilusión del ser separado se convierte en una lucha de poder. Cada yo se siente amenazado, vulnerable, y busca defender su territorio, su identidad, su versión de la verdad. Es la creencia de que, mi existencia depende de que tú no existas tan plenamente como yo. O, mi felicidad solo es posible si yo gano y tú pierdes. Y así, las batallas se suceden, cada una alimentada por el miedo a la aniquilación del ego, olvidando que en el juego cósmico, no hay ganadores ni perdedores, solo danzantes. ¿Y la familia, nido vacío con puerta cerrada, no es acaso la manifestación más sutil de esta ilusión? Incluso cuando el contacto físico cesa, la mente, aferrada a la idea de un yo que debe cumplir expectativas externas, sigue sintiendo el peso de los juicios invisibles. Es la prisión autoimpuesta del qué dirán, del debería ser, del no soy suficiente. La puerta siempre estuvo abierta, pero la ilusión de que había algo que proteger o alguien a quien complacer, la mantuvo cerrada. Y por supuesto la familia, el espejismo del deber. ¿Qué es el deber sino la negación de la conexión genuina, dictada por el miedo a la culpa, al qué dirán, a romper con una tradición que ya no resuena? Este es solo el comienzo. Prepárense, porque el siguiente patrón nos llevará a un lugar donde la realidad se distorsiona de maneras inesperadas. Si reconoces este patrón de la familia ancla, comparte qué parte resuena más contigo en los comentarios. Y así, mientras navegábamos el río familiar que a veces se siente como un ancla, preguntándonos si la lealtad a uno mismo implica soltar amarras, llegamos a un nuevo tramo, uno que no solo te ancla, sino que distorsiona tu propia imagen. Porque si la familia ancla te impide avanzar, la familia espejo roto te impide verte con claridad, y este es un patrón que a menudo se entrelaza con el anterior. No puedes avanzar si no sabes quién eres, ¿verdad? La familia espejo roto es un arroyo turbulento, donde cada miembro refleja las inseguridades y los fracasos de los demás, creando una imagen tan distorsionada de la realidad, que terminas dudando de tu propia existencia. Aquí, las proyecciones son la moneda de cambio, y se lanzan de un lado a otro como piedras en el agua, sin que nadie se dé cuenta de que solo están arrojando su propia sombra. ¿Has sentido alguna vez que, por más que te esfuerces, nunca eres suficiente? Que tus logros son minimizados o, peor aún, atribuidos a la suerte o a la ayuda externa, nunca a tu propio mérito. Es la creencia de que hay un yo, que tiene que sacrificarse por otro yo, en lugar de reconocer que todos somos parte de la misma corriente, y que la verdadera conexión surge de la libertad, no de la obligación. Esta gran ilusión del ser separado, nos hace creer que necesitamos arreglar a nuestra familia, cambiar a los demás, o protegernos de ellos. Pero, ¿y si la verdadera libertad no radica en cambiar a los demás, sino en reconocer que no hay otros, de los cuales separarse realmente? ¿Y si la toxicidad que percibimos en nuestras relaciones familiares es, en última instancia, un reflejo de nuestras propias heridas, de nuestra propia creencia en la separación? Imagínate a esa mujer, la perfeccionista invisible, que siempre buscaba la aprobación de su madre. La lección del juego cósmico no es que su madre fuera mala, sino que la mujer creía que su yo necesitaba esa aprobación para ser válida. Cuando comprendió que su valía ya residía en ella, que no necesitaba la validación externa, el espejo de su madre dejó de tener poder para distorsionar su imagen. La verdadera riqueza venía de adentro, sí, pero no como una posesión sino como la revelación de una verdad inherente. O el músico frustrado. Su familia le decía que no ganaría dinero con la música. El mecanismo psicológico subyacente es fascinante, y, al mismo tiempo, trágico. Estas familias buscan en ti la validación o la culpa de sus propias heridas no resueltas. Es como si el espejo quebrado de sus propias vidas solo pudiera reflejar fragmentos, y ellos intentan recomponerse usando tu imagen, pero en el proceso, te rompen a ti también. Proyectan sus miedos, sus frustraciones, sus sueños no cumplidos, y tú, sin saberlo, te conviertes en la pantalla donde se proyecta su película interna. Y cuanto más intentas demostrar tu valía, más te sientes insuficiente, porque no estás respondiendo a sus expectativas, sino a sus heridas. Es un juego cósmico donde el reflejo es solo una imagen, pero el original siempre estuvo intacto, solo que tú, en medio de tanta distorsión, lo olvidaste. Recuerdo la historia de Elena, una mujer brillante, con un intelecto agudo y una capacidad de liderazgo innata. Desde niña, sus padres, ambos académicos frustrados que nunca alcanzaron el reconocimiento que anhelaban, la veían no como su hija, sino como una extensión de sus propias ambiciones.
Cuando Elena traía a casa una calificación de sobresaliente, su padre solía decir con una sonrisa forzada: «Ah, qué bien, igual que yo cuando era joven, aunque yo tuve que luchar más, claro». Si Elena presentaba un proyecto innovador en la universidad, su madre, con un suspiro, comentaba: «Bueno, es que hoy en día todo es más fácil». Pero ¿quién es el que cree que el dinero define el valor de un yo? Cuando el músico se dio cuenta de que su yo no era su profesión, ni su cuenta bancaria sino la resonancia de su alma, el ancla de las expectativas familiares se disolvió. El barco siempre estuvo flotando, sí, pero no porque se liberara del ancla, sino porque se dio cuenta de que el ancla era una ilusión. Y el mediador cansado se agotaba intentando mantener la paz entre su familia, creyendo que su yo era responsable de la armonía externa. Cuando comprendió que no podía ganar el juego de la paz si se convertía en la zona de guerra, la revelación fue que la verdadera paz no es la ausencia de conflicto externo, sino la ausencia de conflicto interno con la idea de que yo soy responsable de la paz de los demás. La paz, como el amor, es un estado del ser, no una negociación. El insight más profundo aquí es que no hay un tú separado de la corriente de la vida, ni hay un ellos separados de ti. Los patrones tóxicos que vemos en nuestra familia son, en esencia, manifestaciones del gran juego cósmico de la dualidad, de la ilusión de la separación. En mis tiempos, eso era impensable. No había un solo logro de Elena que no fuera teñido por un comentario que, en lugar de celebrar, minimizaba, comparaba, o, directamente, se atribuía a la suerte o a una facilidad inexistente. El conflicto de Elena no era con sus padres directamente, sino con el espejo distorsionado que le presentaban. Ella se sentía como un eco constante de voces ajenas, dudando de su propia percepción, de su propio talento. El momento crítico llegó en un evento de premiación, donde Elena recibía un importante galardón por su trabajo. Sus padres estaban allí, sonriendo para las fotos, pero cuando Elena intentó compartir su emoción con ellos después, su madre, con un brillo crítico en los ojos, le preguntó: ¿Y ya pensaste en qué vas a hacer con el dinero? Espero que no lo desperdicies en tonterías como tu prima. La lección para Elena fue dolorosa pero clara. La validación externa es una moneda falsa en el juego de la vida. La verdadera riqueza viene de adentro. No importa cuánto se esforzara por ser vista, por ser reconocida, jamás sería suficiente para un espejo que solo reflejaba las sombras de otros. La consecuencia de vivir en este río de espejos rotos es devastadora y se acumula con el tiempo. Día tras día, año tras año, te encuentras en un laberinto de autoduda, donde cada paso adelante se siente como un esfuerzo titánico, y el despertar, la verdadera liberación, no consiste en cortar lazos o huir, sino en reconocer que la completitud, la paz, la libertad, ya reside en ti, esperando ser reconocida más allá de cualquier etiqueta familiar, o de la ilusión de un yo, que necesita ser protegido. ¿Y si la mayor muestra de amor a tu familia fuera dejar de ser quien crees que tienes que ser para ellos, y simplemente ser quien ya eres? ¿Y si, al abandonar la ilusión de un yo separado que necesita ser validado o protegido, te encontraras a ti mismo, y en ese encuentro, descubrieras la verdadera conexión con todo incluyendo a tu familia pero desde un lugar de libertad y no de miedo? Si sientes un eco en tu interior, una resonancia que te dice que esta verdad ya la conocías, que algo se está reordenando dentro de ti, que la posibilidad de una libertad genuina se abre paso, entonces deja un like. Es un pequeño gesto, un reconocimiento de que el juego cósmico está revelando sus secretos, y que estás listo para jugar de una manera nueva, más auténtica, más libre. Este es un punto de inflexión. Reconocer la gran ilusión del ser separado es el primer paso para trascenderla. Y ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Tu energía, que debería estar dedicada a la creación, a la exploración, a la alegría de vivir, se agota en la defensa, en la justificación constante de tu existencia. Te ves atrapado en un ciclo de buscar aprobación que nunca llega, o que si llega viene con un asterisco de descalificación. La vitalidad de tu ser disminuye, tu brillo se apaga, y te conviertes en una versión más pequeña, más cautelosa, de quien realmente eres, por miedo a las proyecciones que te esperan. Es un desgaste silencioso, una erosión del alma que, si no se detiene, te deja sintiéndote vacío, inauténtico, como si estuvieras viviendo la vida de otra persona. Pero aquí viene el giro, la liberación. ¿Y si este juego de espejos, esta danza de proyecciones, no fuera más que una ilusión que te invitaba a despertar? ¿Y si la verdad fuera que el reflejo es solo una imagen, y el original,
Tú, siempre estuvo intacto. El insight liberador es que el barco siempre estuvo flotando, y el ancla era una ilusión. No necesitas la validación de un espejo roto para saber quién eres. La completud ya reside en ti, esperando ser reconocida más allá de cualquier etiqueta familiar o cualquier imagen distorsionada que te hayan proyectado. Y si, al dejar de buscar tu reflejo en ellos, pudieras por fin ver tu propia luz, es hora de integrar, de unificar, de ver cómo todos estos hilos se tejen en el gran tapiz de tu existencia. Porque la verdadera libertad no es la ausencia de la familia, sino la libertad dentro de ella, o más allá de ella, en la vasta extensión de lo que realmente eres. Y así, hemos navegado juntos por las corrientes a veces turbulentas, a veces estancadas, de lo que llamamos familia. Hemos explorado ese río que, lejos de ser siempre una fuente de vida, puede convertirse en una presa de expectativas, un remolino de proyecciones, un campo de batalla silencioso, un nido vacío que aún encadena, o un espejismo de deber que nos agota. Cada uno de estos patrones, la familia ancla que nos retiene, el espejo roto que nos distorsiona, el campo de batalla que nos consume, el nido vacío con puerta cerrada que nos persigue, y el espejismo del deber que nos vacía, son en realidad diferentes manifestaciones de una misma ilusión central. Son las sombras proyectadas por la gran ilusión de la separación. Esa creencia profunda y a menudo inconsciente de que somos entidades aisladas, compitiendo por recursos, por amor, por validación, en un universo que, en el fondo, es hostil o indiferente. La familia ancla, ¿no es acaso el miedo a soltar lo que creemos que nos define, a perder nuestra identidad si el otro se va? Si has sentido que tu valor dependía de la aprobación ajena, que tus logros eran invisibles o minimizados, o que te has pasado la vida intentando encajar en una imagen que no era tuya, no es porque seas defectuoso o insuficiente. Es porque, quizás, has estado mirando en un espejo quebrado, y es hora de recordar que la fuente de tu brillo no está ahí, sino dentro de ti. Y si este mensaje te está ayudando, si resuena contigo, permítenos saberlo. Tu like no solo es un gesto para nosotros, es una forma de que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan ver su propia luz. Es parte del cuidado colectivo, de la danza de la conciencia. Y aunque este patrón de la familia espejo roto ya es profundo, el siguiente nos lleva a un lugar aún más intenso, un lugar donde el río familiar no solo refleja, sino que se convierte en un verdadero campo de batalla. Ahora, si creías que habíamos tocado fondo, permíteme decirte que hay un patrón que opera en una capa aún más profunda, un patrón que no solo distorsiona tu imagen o agota tu energía, sino que te encadena a un destino que no es el tuyo. Este es el patrón de la familia nido vacío con puerta cerrada. Es la desesperada necesidad de controlar, para no sentirnos solos en nuestra supuesta individualidad. Y el espejo roto, ¿qué es, sino la proyección de nuestras propias inseguridades en los demás, buscando en sus fallos la justificación de los nuestros, o en su brillo, la validación que creemos que nos falta? Es el juego de culpar al otro por lo que no queremos reconocer en nosotros mismos, en un intento de reafirmar un yo, separado y vulnerable. El campo de batalla, con sus luchas de poder y sus competencias veladas, no surge de la creencia de que hay un pastel limitado, que la victoria de uno implica la derrota del otro. Es la manifestación más cruda de la escasez, la idea de que para que yo exista, el otro debe someterse. Y el nido vacío con puerta cerrada, no es una prueba más de cómo las cadenas mentales pueden ser más fuertes que las físicas. El miedo al juicio, a la desaprobación, es el eco de una voz interna, que cree que su valor depende de la aprobación externa, de lo que debería ser, para encajar en ese molde separado. Finalmente, el espejismo del deber. Ese es quizás el más sutil y doloroso. Mantener una relación por obligación, por culpa, por el qué dirán, es el intento de llenar un vacío con una conexión que no es auténtica. Imagina un nido. Los polluelos crecen, sus alas se fortalecen, y finalmente, un día, el nido queda vacío. Esto es natural, es el ciclo de la vida. Pero, ¿qué pasa cuando ese nido, aunque vacío, mantiene sus puertas cerradas con cadenas invisibles? No hay una interacción constante, puede que vivas en otra ciudad, incluso en otro continente. La distancia física es un hecho, pero las reglas no escritas, los juicios invisibles, las expectativas nunca dichas de tu familia siguen dictando tus acciones y decisiones. Es como si llevaras un monitor de tobillo emocional que vibra cada vez que te desvías del camino que ellos, sin siquiera saberlo, trazaron para ti.
Psicológicamente esto se arraiga en el miedo. El miedo al juicio, a la desaprobación, a la culpa que se te inculcó sutilmente desde la infancia. Es el temor a ser, el diferente, el que no cumple, el que decepciona. Este miedo se convierte en un motor silencioso, un susurro constante en tu subconsciente que te guía lejos de tu verdadera esencia. No tienes que escuchar una reprimenda explícita. La posibilidad de una mirada de reprobación, de una pregunta incómoda o de un silencio cargado es suficiente para que te autocensures. Es la internalización de la voz familiar, esa que te dice que es correcto, aceptable o digno. Es el sacrificio de nuestra verdad en el altar de una identidad socialmente aceptada pero internamente hueca. Es el juego de pretender que estamos unidos, cuando en realidad, la separación se siente más profunda que nunca. Todos estos patrones, en sus diversas formas, nos arrastran a la misma corriente, la de vivir desde el miedo a no ser suficiente, a no ser amado, a no pertenecer, porque en lo profundo, creemos que estamos separados. Creemos que la completitud está afuera, en la aprobación familiar, en el éxito que ellos esperan, en la paz que nosotros mediamos. Pero, ¿y si este río, con todas sus presas y remolinos, no fuera más que un reflejo de nuestra propia percepción? ¿Y si la verdadera liberación no consistiera en cambiar el río, sino en cambiar nuestra forma de navegarlo, o incluso en el darnos cuenta de que, en realidad, somos el río mismo? Hemos recorrido un largo camino, y quizás, en algún punto de este viaje, una pequeña chispa se encendió dentro de ti. Quizás reconociste un patrón, sentiste un nudo en el estómago, o una punzada de verdad. Si has llegado hasta aquí, no es por curiosidad vana, sino porque algo en ti ya sabe la verdad. Algo en ti ya está listo para reconocer que el juego cósmico no te pide que te adaptes a un río estancado, sino que fluyas con la vida que ya eres. Y la paradoja es cruel. Cuanto más te alejas físicamente, más te persiguen esas expectativas, porque el verdadero encierro no está en la geografía, sino en tu propia mente. Pensemos en Ana, una mujer brillante con un espíritu aventurero. Desde niña, sus padres, personas muy tradicionales y arraigadas a su pueblo, le inculcaron la idea de que su destino era casarse con un hombre de bien de la comunidad, tener hijos, y llevar una vida tranquila y predecible. Ana, con el tiempo, se mudó a una gran ciudad, construyó una carrera exitosa, y se enamoró de un artista, un espíritu libre como ella. Sus padres nunca le dijeron directamente que desaprobaban su estilo de vida, pero cada llamada telefónica, cada visita, venía cargada de preguntas sutiles sobre cuándo se sentaría la cabeza, cuándo tendría un trabajo de verdad, o cuándo le presentaría a un hombre estable. La casa de sus padres, aunque físicamente lejos, era un nido vacío con la puerta cerrada. Ana, a sus 40 años, se encontró a sí misma eligiendo ropa sobria, antes de visitar a su familia, silenciando sus logros artísticos, y hablando con un lenguaje que no era el suyo, todo para evitar esa mirada, ese silencio, esa desaprobación no verbal. La libertad geográfica no se traducía en libertad mental o emocional. Si algo de esto resonó en tu alma, si una revelación te tocó profundamente, te invito a compartirla. Comenta tu principal revelación. ¿Cuál de estos patrones te habló más fuerte? Tu descubrimiento no es solo tuyo. Al compartirlo, iluminas el camino para otros que quizás aún navegan a ciegas. Y ahora la pregunta que nos prepara para el retorno. ¿Qué harías si supieras que la completitud ya reside en ti, más allá de cualquier etiqueta familiar? ¿Y si te dijera que tu hogar podría ser la mayor trampa para tu verdadera libertad? Esa pregunta, lanzada al inicio de nuestra conversación, no buscaba asustarte, sino invitarte a mirar con otros ojos. Porque lo que parecía una trampa externa, un obstáculo insalvable impuesto por los demás, ahora quizás empieces a percibirlo como una danza, un juego cósmico, donde los roles son elegidos, no impuestos, y donde la verdadera libertad siempre residió en la capacidad de cambiar tu propia perspectiva. Nuestro río familiar, esa metáfora que nos ha acompañado, no es una prisión de agua estancada, es una corriente vasta y poderosa, con sus remolinos y sus calmas. Al principio, quizás la vimos como un destino ineludible, un torrente que nos arrastraba sin control. Pero ahora, tal vez, la ves como un escenario. Un escenario donde eres el protagonista, el director, y el espectador. El costo era visceral. Una sensación constante de estar dividida. Una parte de su alma viviendo en secreto, la otra, en una actuación perpetua. La energía que podría haber usado para crear, para amar plenamente, para ser ella misma,
se gastaba en mantener dos versiones de sí misma, una para el mundo, y otra para el eco de su nido. El costo de ignorar este patrón es devastador y acumulativo. Acumulas años de decisiones que no son tuyas, de caminos tomados por inercia, de pasiones sofocadas por el miedo al qué dirán, o al qué pensarán. Tu vida se convierte en una serie de deberías y no deberías impuestos desde el exterior, hasta que un día te miras al espejo y apenas reconoces a la persona que ves. Sientes una opresión en el pecho, una falta de aire, una sensación de estar siempre a punto de explotar o de implosionar. Es como vivir con un peso constante sobre tus hombros, una niebla que te impide ver tu propio camino. La vitalidad se drena, la alegría se apaga, y la autenticidad se convierte en un lujo inalcanzable. Este es el precio de creer que la puerta de tu libertad está cerrada con llave, cuando en realidad, siempre estuvo abierta. El verdadero insight es este: la puerta siempre estuvo abierta, solo que creímos que estaba cerrada con llave. Puedes decidir cómo navegas. Si te aferras a las orillas o te dejas llevar por la corriente, si construyes tu propio afluente, o simplemente observas el flujo, sabiendo que el río en sí mismo es una expresión de la vida, y tú eres parte intrínseca de ella. No puedes cambiar el río en su totalidad, pero sí puedes cambiar tu bote, tu remo, tu dirección, o incluso la forma en que percibes la orilla. El juego cósmico de la vida nos pide fluir, no estancarnos, y el río familiar es solo uno de los muchos escenarios para practicar esa fluidez. Sé lo que estás pensando. Esto suena bien, pero es más fácil decirlo que hacerlo. O quizás, no puedo simplemente dejar ir a mi familia, hay un deber, una historia. Tal vez incluso, si hago esto, me sentiré culpable, o me quedaré solo. Y si has sentido algo de esto, es perfectamente natural. No es porque seas débil o estés equivocado, sino porque durante mucho tiempo, hemos sido condicionados a creer que el amor y la lealtad se miden en sacrificio y permanencia, incluso cuando duele. Hemos aprendido que la soledad es un castigo, no una oportunidad para reencontrarnos. Es comprensible sentir resistencia. Deshacer nudos que llevan atados toda una vida lleva tiempo y paciencia. Las cadenas no estaban en la puerta, sino en la percepción que tenías de ti mismo, y si esto te resuena, si sientes que has estado bailando al compás de una música que no es la tuya, te prometo que hay una revelación aún mayor por venir. Una que te mostrará cómo el deber, esa palabra tan pesada, puede ser la jaula dorada más engañosa de todas. Hemos explorado 4 patrones hasta ahora, 4 formas en que la familia, lejos de ser un refugio, puede convertirse en una trampa para tu crecimiento espiritual. Desde el ancla que te detiene, el espejo que te distorsiona, el campo de batalla que te agota, hasta el nido vacío que te encadena. Me gustaría saber, ¿cuál de estos resuena más profundamente contigo? ¿Cuál de estas dinámicas has sentido en tu propia vida, o en la de alguien cercano? Comparte tus reflexiones en los comentarios, porque al nombrar estos patrones, empezamos a desmantelarlos, a disolver su poder sobre nosotros. Permítete sentir la verdad de estas palabras, no como una acusación, sino como una invitación a la libertad. Respira profundamente. Permite que o ar preencha teus pulmoes y, ao exhalar, nota a tensao que tal vez se desfasa, o murmurio de pensamentos que se aquietan. Que emoso este visita un neste momento. Há tal vez un non na garganta, un leve desconforto no peito, o una curiosidade borbullante. No se trata de cortar de raíz, sino de desatar con suavidad, hilo por hilo, con la conciencia de que cada nudo liberado te devuelve un pedazo de ti mismo. No esperes una transformación de la noche a la mañana. Piensa en un árbol cuyas raíces están profundamente entrelazadas. No se arrancan de golpe, se nutren con cuidado, se les da espacio para respirar. Es un proceso orgánico, como el crecimiento de una planta, lento pero imparable. Este camino no es fácil, lo sé. Implica mirar a la cara a tus propios miedos, a las culpas impuestas y autoimpuestas. Implica la valentía de ser auténtico, incluso si eso significa desentonar con la melodía familiar. Pero recuerda, la completud ya reside en ti, esperando ser reconocida más allá de cualquier etiqueta familiar. Si esta conversación tocó algo profundo en ti, si te hizo ver alguna de tus dinámicas familiares con otros ojos y crees que más personas podrían beneficiarse de esta perspectiva en el momento adecuado, entonces, por favor, deja tu like. Y si te dijera que tu hogar podría ser la mayor trampa para tu verdadera libertad. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero a veces, lo es tanto que te ahoga, ¿no crees?
Nos pasamos la vida buscando el camino, y a veces, el mayor obstáculo está sentado en la mesa de Navidad. Seja o que for, está bem. Cada sensação é mensageiro, sinal de que algo profundo está sendo tocado, de que as velhas fundações da tua percepção estão começando a ceder, não para desmoronar, mas para dar lugar a algo mais autêntico, mais expansivo. Esta jornada não é para os fracos de coração, mas para aqueles que, no fundo, já sentem o chamado para despertar. Se estas palavras ressoaram, EMT, não é por acaso. É porque há buscador inquieto dentro de ti, alguém que se recusa a aceitar as narrativas pré-fabricadas, e anseia por uma verdade mais profunda, mais pessoal. E estás a sentir a resistência, a familiaridade do velho padrão que se agarra, e isso é bom sinal. É o atrito do despertar, o calor da transformação. Não te condenes por sentir-te assim. É a prova de que estás a prestar atenção, de que estás a jogar o jogo cósmico da vida com uma nova intensidade. Retomemos a nossa metáfora, a do rio familiar. Vimos como rio pode estagnar, como as expectativas podem construir presas, e como o ressentimento pode ser como rochas afiadas no leito. Mas e se o problema não for o rio si, mas a nossa insistência nadar contra a corrente, ou tentar redirecionar o seu curso com as nossas próprias mãos, vez de aprender a fluir con ele, quizás y solo quizás al abandonar a esta idea de familia te encuentres a ti mismo. Y si la mayor muestra de amor a tu familia fuera dejar de ser el personaje que ellos esperan para ser, por fin, quien realmente eres. Esta es una invitación, no una orden. La elección, y el momento de esa elección, son enteramente tuyos. No porque yo lo diga, sino porque algo dentro de ti, en lo más profundo de tu ser, ya lo sabe. No tienes que responder a estas preguntas ahora, ni compartirlas con nadie. Son semillas para que germinen en el jardín secreto de tu conciencia. El río de tu vida, ese que llamamos familia, quizás te haya arrastrado por corrientes que no elegiste, o te haya estancado en remansos de los que creías no poder salir. Pero recuerda, el río siempre encuentra su camino hacia el mar. Puede que no puedas cambiar el cauce principal, pero sí puedes buscar sus afluentes, o incluso, con el tiempo y la sabiduría, construir tu propio canal. Puedes aprender a navegarlo, a danzar con sus aguas, en lugar de luchar contra ellas. La verdadera aventura no es cambiar a los demás, sino cambiar tu relación con el río, con sus orillas, con sus remolinos. Y al hacerlo, verás que el río mismo, en su esencia, también se transforma para ti. Y si a verdadeira liberdade não estiver controlar o río, mas reconocer a nosa propia capacidade de navegar, de encontrar os seus afluentes, ou, cuando necesario, de construir o noso propio canal. Já exploramos a familia ancla, aquela que te prende a porto que já non é o teu, a familia espello roto, que reflete as súas propias inseguranzas, ti, e a familia campo de batalla, onde a paz é apenas unha tregua, e a túa enerxía se esvai defesas. Agora, permíteme a presentarte un novo padrão, que tal vez pareza máis sutil, mas que é igualmente insidioso, que te persegue mesmo cuando pensas que escapaste. Este é o padrão da familia nido vacío con puerta cerrada. A familia nido vacío con puerta cerrada, non é necesariamente aquela como a cual aínda vives, ou como a cual tens interações diarias. Non esta opera a nivel máis etéreo, mais fantasmagórico. É aquela cujas regras não escritas, cujos juízos invisíveis, continuam a ditar as tuas ações e decisões, mesmo a quilómetros de distância, mesmo anos depois de teres deixado o ninho. É a sombra de uma desaprovação que nunca foi explicitamente proferida, mas que se enraizou profundamente na tua psique. Imagina a Ana. Ela deixou a sua pequena cidade natal há 20 anos, construiu uma carreira de sucesso numa grande metrópole, casou-se, teve filhos. Este viaje quizás nunca fue sobre los demás o sobre cómo arreglar tu familia, sino sobre cómo te percibes a ti mismo dentro de ese juego cósmico. Era sobre reconocer que la completud, esa paz que anhelas, no está en una orilla lejana, sino en el flujo de tu propia conciencia, esperando ser reconocida más allá de cualquier etiqueta familiar. Si sientes que este es solo el comienzo, si quieres seguir explorando estas profundidades y desentrañando los hilos invisibles que tejen tu realidad, te invito a suscribirte. Y si alguna parte de este viaje resonó en ti, si te movió, te iluminó o te hizo cuestionar, comparte ese impacto en los comentarios. No es el final, sino el inicio de algo mucho más grande. Gracias por haber llegado hasta aquí, por haber permanecido abierto y por honrar tu propia búsqueda. La verdad es que nunca hubo un lugar al que ir.